Muy bien, esta unidad de hormigón vamos a trabajar comportamiento y resistencia del hormigón, su resistencia a compresión y a la flexotracción y algunas soluciones en el ámbito de las obras, cómo trabajar el hormigón. En esta primera parte de la unidad vamos a revisar brevemente conceptos e información general sobre el hormigón para después pasar a la información específica en la siguiente, que va a ser de la compresión. Esta es una presentación preparada por el Ministerio de Obras Públicas sobre el hormigón, de Marcela Sangüesa. Tenemos la introducción, que es el hormigón. El hormigón es un material compuesto por un medio conglomerante que será el cemento, partículas de árido y agua, eventualmente aditivos y adiciones. Es un conglomerado entonces, es que sea siempre homogéneo, que no se vean sus partes, sino que todo como una sola mezcla. El hormigón fresco es aquel que ha terminado su proceso de mezclado y aún no ha sido colocado, sin sobrepasar un tiempo de 2 horas en temperaturas corrientes y 1 hora en temperaturas a alta resistencia, desde el comienzo del amasado. Conceptos: docilidad o trabajabilidad también. Es la facilidad del hormigón fresco para ser transportado, colocado y compactado sin que se produzca segregación. Que la segregación es la separación de los componentes del hormigón ya amasados cuando pierde su uniformidad. Es decir, si se segrega, tú vas a notar el cemento en una parte y los áridos en otra, separado. Entonces, cuando esto no ocurre y es solamente una mezcla homogénea, tú no puedes distinguir entre cada componente. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está segregado porque yo veo los áridos y veo el cemento, los finos, los gruesos. Aquí también está segregado porque puedo distinguir los áridos del cemento. ¿Sí? Eso es lo que no debe pasar. Segregación, prevención. ¿Cómo voy a prevenir esto? Empleando áridos de buena granulometría y cuidando su manejo, manteniendo la proporción correcta entre árido, grueso y fino, obteniendo de la dosificación. Empleando dosis equilibrada de agua, cuidando los procesos de transporte, colocación y compactación, cuidando altura de caída y sobrevibrado. Conceptos: exudación, que es la exudación es parte del agua de amasado tiende a subir a la superficie del hormigón ya colocado y compactado, debido a la sedimentación de los gruesos, es decir, los gruesos bajan y el agua sube. Y eso es la exudación. La exudación, ¿cómo puedo prevenir? Cuidando mantener la proporción grava-arena y una granulometría apropiada, usando bajas dosis de agua, usando cantidades adecuadas de finos, usando un aditivo incorporador de aire, colocando el hormigón en capas delgadas. Los efectos de la cimentación en un elemento vertical, es decir, una columna, pueden evitarse dejando entre 45 y 60 minutos antes de continuar el hormigonado. Uso del hormigón en obra. Se debe tener en cuenta que el hormigón en condición plástica sufre deformaciones y desplazamientos hasta destinarlo a su punto final. Un buen equilibrio entre la fuerza de inercia, que tiende a separar los componentes del hormigón, y las fuerzas que tratan de mantenerlos unidos, se logra con una adecuada trabajabilidad, otorgándole al hormigón buena fluidez y consistencia a través de una dosificación bien estudiada. Fluidez más consistencia es igual a trabajabilidad. Trabajabilidad, ¿en qué la ocupamos? Por ejemplo, yo necesito siempre un hormigón muy fluido para poder usar las bombas telescópicas. Si no tengo un hormigón bien fluido, la bomba telescópica no va a poder trabajar. Trabajabilidad y contenido de agua y granos finos. Entonces, trabajabilidad tiene dos formas: fluidez más consistencia. La fluidez es cuando tengo más agua y menos granos finos en mi muestra. En cambio, la consistencia tiene menos agua y más granos finos. Hay que buscar el equilibrio. Uso del hormigón en obra. Se deben tener en cuenta durante todo el proceso del uso del hormigón lo siguiente: almacenamiento de los materiales, fabricación del hormigón, transporte, que esto es
Importantísimo. Los camiones tienen solo un par de horas para poder moverse desde la fabricación hasta la obra. No puedo hacer que se retrasen ni que tengan largas filas de espera para poder vaciar el hormigón. Eso es una gestión que es día a día, hora a hora. Porque no puedo perder un camión. Pierdo un camión y son 500.000 pesos por camión. Transporte de hormigón y también ver las temperaturas cuando voy a hormigonar. Las condiciones climáticas, es muy importante. No, si estoy a 40 Celsius hormigonar y tengo poca agua, se me va a sacar el tiro y se va a fisurar. Ejecución del hormigón, cuando estoy en obra y lo estoy vaciando y después lo tengo que vibrar. Y todo ese proceso de curado del hormigón es cuando lo dejo secar a una temperatura, poniendo mallas para que le dé sombra, para que no pierda agua de forma rápida, sino que se mantenga sus 21 días sin problemas. Almacenamiento de los materiales. Asegurar la calidad y la homogeneidad. Consideración de cada tipo de material. ¿Sí? Fabricación del hormigón. Etapa en que se miden los materiales constituyentes y luego se mezclan hasta formar una masa homogénea. Dosificación. Determinar las proporciones en que deben combinarse los materiales y componentes de manera a obtener las condiciones previstas para el hormigón. Dosificación. Tipo de condición. Diseño, uso en obra, trabajo, durabilidad. Características que deben considerarse, parámetros que los condicionan. Aquí tenemos el diseño, características que deben considerarse en el diseño, resistencia y fluidez. En cambio, en obra nos importa más la trabajabilidad, la consistencia y las características del elemento. Y en la durabilidad, debo considerar siempre las condiciones ambientales y los ataques agresivos. ¿Cuáles ataques? Condiciones de partida para dosificación de hormigón. Tipo de cemento, agua razón cemento, tamaño máximo, fluidez, consistencia, uso de aditivos. Condiciones ambientales de lo que estamos hablando. El agua, el frío, el calor. Trabajabilidad para poder y fluidez para poder tener, claro, fluidez con consistencia, trabajabilidad para poder mover el hormigón y hormigonar tranquilamente, poder usar los trompos con facilidad, poder usar la bomba telescópica, que es tan importante ahora que se ocupa cada vez más porque hace que el trabajo sea muy muy rápido. En cambio, en el diseño que me interesa, la resistencia, que pueda resistir a la solicitación de las cargas en la cual yo estoy diseñando. Parámetros que las condicionan. Tipo de cemento, no son agua-cemento en el diseño. El uso en obra, la dosificación de agua, sin mucha temperatura se puede secar. La granulometría, el equilibrio para que no se segregue el elemento. Y el tamaño máximo, para que pueda entrar por entre las armaduras el hormigón y no quede atrapado sus áridos máximos en camino. Y la durabilidad, tipo de cemento, para poder tener una fluidez. Uso de aditivos para que mantenga las condiciones por el traslado. Dosis mínima cemento. Medición de los materiales. Del amasado, los 5 componentes básicos del hormigón se miden separadamente. Para asegurarse que estén combinados en una mezcla homogénea, se requiere de esfuerzo y cuidado. La secuencia de carga de ingredientes en la mezcladora representa un papel importante en la uniformidad del producto terminado. Amasado. Orden de carguillo en la hormigonera. Según la NSH 170, norma chilena del hormigón, dice que mitad grava y un tercio de agua, gravilla, arena y cemento, mitad grava, resto de agua. En cambio, en la práctica nos dice que es mucho mejor hacer 3/4 partes de agua, luego grava, gravilla, cemento, arena en ese orden, de más gruesos a más finos. El resto del agua necesaria para llegar a la docilidad deseada con los aditivos correspondientes. Amasado. Una vez incorporados todos los materiales se deben revolver como mínimo durante 1 hora y media. La veterinaria debe limpiarse al término de cada jornada de trabajo y deben efectuarse revisiones periódicas, en particular a las paletas. Amasado. Otros factores. Tamaño de la amasada, tiempo transcurrido, el diseño y la configuración de las paletas. Transporte del hormigón.
El que es elaborado debe ser transportado lo más velozmente posible desde la hormigonera a la obra. El transporte deberá efectuarse en el tiempo con los equipos y procedimientos adecuados para mantener su homogeneidad y características, desde el lugar de fabricación hasta el lugar de colocación final, incluyendo su vaciado. Tiempo de transporte. Si yo hago mi hormigón en obra, solo tengo media hora. Si yo pido los camiones mixer, un hormigón premezclado, tengo 2 horas de tiempo. Desde que sale de la planta hasta que lo empiezo a vaciar en mi obra. 2 horas. Entonces es muy importante la coordinación, el tráfico, la distancia para coordinar todo esto. Los tiempos pueden aumentar si se usan aditivos especiales. Claro, cuando veo que me estoy demorando ya 2 horas y todavía no llego a la hora, la persona del mixer se baja y le aplica aditivos para que resista el hormigón. Hasta que tengamos que llegar a la hora y hormigonar. Manteniendo la docilidad especificada sin agregar más agua. Solo aditivos, no agua. Emplear medios de transporte que garanticen el abastecimiento necesario por la velocidad del hormigonado. Es muy crítico el hormigonado. Siempre tienes que partir hormigonando y terminar el hormigón. Nunca dejarlo a media, aunque te dé la hora que te dé. El hormigón podrá ser transportado en camión, agitador o tipo tolva. Agitador, que es el mixer que gira. Tolva, que es el que se levanta verticalmente. El hormigón transportado deberá protegerse adecuadamente del clima, lluvia, viento, heladas, tiempo frío y temperaturas sobre los 30 Celsius. Al llegar a la obra se debe controlar la parte de entrega y la calidad al menos de las primeras cargas de hormigón con el cono de Abrahams, que lo vamos a ver más adelante. Si el hormigón es transportado por camión agitador, es necesario que este sea mezclado al momento del arribo por 1 o 2 minutos antes de ser descargado, sobre todo cuando se trata de hormigones con aditivos incorporador de aire. Es decir, el trompo va siempre quieto del camión. Cuando el camión llega a la obra, comienza a girar para hacer esta agitación 1 o 2 minutos antes de poder incorporarlo a tu moldaje. Esto es muy importante. El agregar agua suplementaria debe ser evitado. Siempre evitar agua. ¿Ya? Tiene que usar aditivos. No aptos para el mezclado. Nunca agua. Colocación del hormigón debe siempre ser continuo y uniforme. Se deposita lo más rápido posible siempre y a una velocidad que garantice siempre que se mantenga en estado plástico el hormigón. Y siempre en capas, no mayor de 50 centímetros para evitar y deben evitarse las pegas frías. Es decir, si un hormigón te queda para el siguiente día, cuando llegue el siguiente día va a estar ya endurecido y va a estar seco. Debe ser aplicar un aditivo que sirva de puente para poder instalar este nuevo hormigón. Y así tengas no una pega fría. Colocación, claro, el hormigón debe tener menor que 35 Celsius y mayor a 36. Y debe ser mayor a 80 centímetros. La temperatura del hormigón debe ser mayor que 5 Celsius siempre. Evitar la segregación. La altura de caída no debería superar los 250 centímetros. De donde tú, por ejemplo, si tienes un pilote de 3 metros, el que te piden 250 centímetros, no puedes tirarlo desde el borde hasta el punto más bajo, sino que tienes que introducir la manguera para poder que caiga menos de 250 centímetros. Y la compactación del hormigón, que ya lo vimos, tenemos los equipos que son los vibradores, que nos permite distribuir la mezcla de esta forma, con esta regla de compactación. Siempre llevarlo hasta abajo y después subirlo a 2,5 centímetros por segundo. Vibrar para que suelten los poros, suelten el agua o suelten el aire que queda. Acá tenemos la segregación que está marcada. Esto es lo que no debe pasar, siempre debe estar homogéneo de esta forma y no así. Perfecto, y terminamos con una previa sobre el hormigón para recordar información.